Buenos días. En 5 minutos daremos inicio a la novena cátedra jurídica. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde la Secretaría General, desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, a la novena cátedra jurídica como espacio de transferencia del conocimiento. Hoy abordaremos el tema de prevención, gestión y administración de riesgos LAF en entidades públicas. Contamos hoy con la participación del doctor Miguel Ángel Pérez Porras,
quien es ingeniero, abogado, especialista en finanzas y evaluación de proyectos, especialista en derecho penal, magíster en derecho administrativo, con estudios de maestría en administración de negocios y diplomados en derecho, con experiencia de más de 23 años como auditor, líder, gerente y CEO de ICNT, organismo de certificación acreditado por el ONAC y AEP. Les comunicamos que este encuentro está siendo grabado con el fin de enviarles las memorias al correo que señalen en la asistencia. Para ello, para la asistencia, hemos dispuesto en el chat el link que los llevará a registrar la asistencia. Al final de la cátedra dispondremos del espacio de las inquietudes. No obstante, durante el encuentro, cualquier inquietud que tengan pueden ir registrándola a través del chat. Les recordamos también mantener sus micrófonos apagados con el fin de evitar interrupciones durante la cátedra. Nuevamente les agradecemos por su participación en este espacio de transferencia del conocimiento y damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Pérez. Muchas gracias, doctor, por su presencia con nosotros este día. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Camila, al Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico de la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, a todos los participantes, muy amables por esta invitación. Bueno, entonces nos convoca hoy el tema que propusimos y que acaba de comentar la doctora Camila. Permítanme, voy a hacer la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi presentación? No, No, doctor, no señor. se ve. Permítanme, por favor. Ahora sí la estamos viendo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a tratar un tema el día de hoy que pues puede ser novedoso para algunos de los asistentes porque el tema relacionado con lavado de activos y financiamiento del terrorismo no se ha destilado mucho en entidades públicas y es, digamos, una práctica, una buena práctica más adecuada a sistemas de prevención en entidades o en empresas privadas y en personas naturales. Entonces, la idea de esta novena cátedra jurídica es que vamos a conocer por qué se deben gestionar esos riesgos de, para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo en entidades públicas. Esta presentación la vamos a dejar pues también disponible para que ustedes la tengan como memorias y cualquier inquietud pues estamos pendientes de atenderla en el momento en que ustedes lo soliciten a las direcciones que aparecen en pantalla. Bien, lo primero es que vamos a conocer cuáles son los orígenes de los sistemas de gestión de los riesgos en entidades públicas. Pues es de todos conocido, pues, o de la mayor parte de los asistentes, que nosotros a partir de los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, establecimos unos sistemas para la administración y mecanismos de control de la misma. Entonces, a partir de la ley 87 se creó el sistema de control interno. En el desarrollo de la organización y funcionamiento de las entidades,
se constituyó el sistema Sisteda y más adelante, con la ley 872 del año 2003, se establecieron unos sistemas de gestión de calidad para la gestión pública. Es así como, pues rápidamente estos sistemas empezaron a denotar como una desarticulación porque como que cada cual iba por su senda, muy a pesar de que, por ejemplo, las normas NTC GP1000 incorporaron como puntos de evaluación los modelos estándar de control interno, tanto el MESI 1000 2005 y el MESI 1000 2014, que se presentaron de manera articulada pues con la norma técnica de la calidad en la gestión pública. Estas normas tuvieron un problema importante, y es que al momento en que se publicaron, como tenían un antecedente en una normativa internacional de calidad que es la ISO 9001, pues aparentemente estaban desactualizadas respecto al avance que se tenía en estos sistemas de gestión. Las normas, incluso las NTC GP1000, eran normas que le permitían a la entidad demostrar que contaba con un sistema de la calidad de la gestión pública y eran certificadas por varios organismos de certificación colombianos. En septiembre del año 2017, entonces, se articulan estos tres modelos, el del sistema de control interno, el del Sisteda y el de la norma de calidad de la gestión pública, y se establece el modelo integrado de planeación y gestión, que es más conocido como MIPG, a partir de ese decreto 1499. Este sistema integró, como les decía, estos tres modelos en 7 dimensiones y 19 políticas, y ya empieza a introducir el primer origen de gestión de riesgos en las organizaciones. Como les comentaba, las normas con las que se establecían los sistemas de gestión en las entidades públicas, la NTC GP1000 versión 2004 y 2009, no tenían asociados sistemas de gestión de riesgos, pero a partir de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, empiezan a integrarse todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y debida diligencia, que son un par de conceptos que vamos a tratar a lo largo de esta conversación del día de hoy. Entonces, el primer factor de origen fue el modelo integrado de planeación y gestión. El segundo factor de origen, pues lo constituye lo relacionado con la prevención de daño antijurídico. El daño antijurídico, pues como vamos a ver más adelante, resulta que es el que se le ocasiona a un tercero que no está en el deber de soportarlo por parte de una entidad del Estado. A 31 de diciembre del año 2023 se contaba con más de 353.000 procesos activos, bien sea en etapa prejudicial, o sea, la conciliación, en primera instancia o en segunda instancia, 353.000 procesos. Entonces, como ven, la jurisdicción contencioso administrativa tiene una labor muy importante en aras de atender todas estas reclamaciones por daño antijurídico que presentan los colombianos. Estos procesos tienen pretensiones, o tenían pues a 31 de diciembre del año pasado, por 659 billones de pesos. Para que se hagan una idea, ponemos allí que el presupuesto de Colombia para el año 2024 es de 502 billones y se está pues proponiendo, está todavía pendiente de la emisión del decreto porque no se pudo concertar en el legislativo, un presupuesto de 523 millones. Y la expectativa es que las pretensiones que se sumen a las que se tenían en 2023, independiente pues de las que se vayan resolviendo, pueden superar los 700 billones en pretensiones. Es así como desde el año 92 se creó una oficina de apoyo judicial del Ministerio de Justicia y el Derecho, y que fue mutando hasta lo que conocemos hoy con la ley 1444 del año 2011, reglamentada por el decreto 4085, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, esta Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene dentro de su misionalidad la estructuración, formulación, aplicación evaluación y difusión de las políticas de prevención de daño antijurídico. Y dentro de esa estrategia que plantea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, establece para todas las entidades
que se debe tener un sistema de gestión de riesgos de litigio y de debida diligencia. Bueno, entonces recordemos, en mi PG hay un sistema de gestión de riesgos y debida diligencia, pero que está más orientado a los procesos internos de la organización. Aquí ya vemos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado traza en esas políticas la necesidad de implementar esos sistemas de gestión de riesgos de litigio en los que se ve abocado la institucionalidad y, por supuesto, las correspondientes acciones de debida diligencia que buscan mitigar ese impacto que se tiene acerca de las pretensiones que por actuaciones por daño antijurídico terceros tengan contra la administración pública. Entonces, este es nuestro segundo elemento de origen de la gestión de riesgos y debida diligencia, la prevención del daño antijurídico. Hay un tercer origen y son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el año 2015, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo estableció la necesidad de contar con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y decreta que todos los empleados deben ser protegidos en cuanto a la seguridad y salud. Ese decreto, entonces ya dependiendo del tipo de organización, se particulariza a través de la resolución 312 del año 2019 y esta resolución determina que las empresas públicas o privadas deben identificar y gestionar los riesgos y desarrollo de actividades para prevenirlos y proteger la salud de las personas por parte de empleadores públicos o privados. O sea que estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplican tanto a personas naturales, a empresas pues, o personas naturales como jurídicas, independiente de su naturaleza, si es de empresas de tipo privado o público. Así también, para aquellas entidades que cuenten con 10 o más vehículos, es obligatorio implementar la resolución 40595 del Ministerio de Transporte, en donde se debe implementar, se debe diseñar, implementar y verificar planes estratégicos de seguridad vial. Estos planes estratégicos de seguridad vial también en el paso 6 definen la necesidad de hacer una caracterización, evaluación y control de riesgos. Entonces, como vemos, el tercer origen está en la seguridad y salud en el trabajo, en materia de gestión de riesgos. Recordemos, el primero es el MIPG, segundo, prevención de daño antijurídico, tercero, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que como les decía, puede incluso derivarse en dos ramales. El primero, el que aplica a todas las instituciones, independiente que cuenten con vehículos o no, establecido en la resolución 312. Y aquellas que tienen 10 o más vehículos, les aplica además la resolución 40595 relacionada con planes estratégicos de seguridad vial. Cuarto origen. Entonces, el cuarto origen ya es la ley 2195, particularmente el artículo 31, en donde se establecen los programas de transparencia y ética pública, conocidos como programas de compliance. Ese artículo que establece, entonces, lo primero es que se deben establecer medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. Más adelante vamos a mirar, pues, qué es a qué se refiere debida diligencia. Lo segundo es que se deben implementar acciones para la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en listas restrictivas y otras medidas específicas que define el gobierno nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma. O sea que, fíjense que la ley 2195 ya establece la necesidad de prevenir, gestionar y administrar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y aquí incluye, bueno, la proliferación de armas en el ordenamiento jurídico para privados, es de armas de destrucción masiva. Aquí no segrega en que sean qué tipo de armas. Y también adiciona otro concepto que se tiene en materia de programas de transparencia y ética empresarial, o sea, en el sector privado, que son los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Entonces, este cuarto origen ya nos va creando un panorama en el que las entidades públicas
deben tener unos sistemas de gestión de riesgos bastante elaborados, porque pueden tener, además de los que son obligatorios, incluso otros que se manejan de manera voluntaria en las entidades. Así las cosas, el esquema de gestión de riesgos en las entidades públicas se refleja de la siguiente manera: riesgos de mi PG, riesgos de prevención de daño antijurídico, riesgos de seguridad y salud en el trabajo, tanto pues como vimos en materia de la resolución 312 como de los planes estratégicos de seguridad vial, pero además hay entidades públicas que tienen sistemas de gestión con base en normas internacionales, como la ISO 9001, que es una norma de calidad, la ISO 14001, que es ambiental, 27001, que es seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que la 39001, pese a que es una norma voluntaria, está directamente articulada con la resolución 40595. Es más, en esta resolución se establece que si una entidad o una empresa particular se certifica en la ISO 39001, le estaría dando cumplimiento a la resolución 40595. También, independiente que se esté dando cumplimiento a la resolución 312, existen normas voluntarias como la ISO 45001 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma 50001, que es sistemas de gestión energética, etcétera. Entonces, ahí vemos un panorama muy amplio de lo que es el régimen obligatorio, de los sistemas de gestión de riesgos y debida diligencia, y de los que son del régimen voluntario, ¿sí? En todos, uno de los factores o el factor más preponderante que es común a todos los sistemas es que se deben materializar con base en un pensamiento basado en riesgos y acciones de debida diligencia o acciones de eliminación o mitigación de los riesgos que se presenten. Entonces tendríamos riesgos por MIPG, por prevención de daño antijurídico, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en ambos ramales, otros sistemas de gestión y ahora los programas de transparencia y ética pública que hablan de gestión de riesgos de compliance y debida diligencia. ¿Qué es esto? Básicamente son esquemas similares a los de SAGRILAF, que son sistemas de autogestión de riesgos para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, y habla también en temas anticorrupción de lo que ha tratado la Superintendencia de Sociedades y la Ley 1778 del año 2016 en materia de corrupción y soborno transnacional. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se ha manejado hasta ahora? La gestión de los riesgos y debida diligencia del MIPG está como en la misionalidad de las áreas de control interno y planeación de las entidades, mientras que la de prevención de daño antijurídico está más orientadas a las secretarías generales o áreas de gestión jurídica de cada entidad. Los de SST, pues a las áreas de salud, de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, y los de sistemas de gestión voluntarios, pues a áreas de planeación o de gestión organizacional de las diferentes entidades. Como vemos entonces, la entrada en vigor de la Ley 2195 establece que debe haber una articulación entre todas las áreas para establecer esos sistemas de gestión de riesgos y debida diligencia, ya que la norma o la Ley 2195 establece como obligatorio que se deben articular todos los sistemas de riesgos y de debida diligencia al de los programas de transparencia y ética pública. Sí, es un trabajo entonces bastante elaborado y que lo que está buscando la Ley 2195 a través de esos programas es que se puedan articular y no tener sistemas individuales en cada proceso de la entidad. Aquí traemos a colación un ejemplo de lo que es el aspecto visual de lo que tiene que ver con un solo riesgo en un solo proceso en una determinada entidad, ¿sí? Entonces, como ven, así es como se tendría una matriz de riesgos solamente analizando uno de los riesgos, en donde se identifica a qué proceso pertenece, qué tipología de riesgo es decir, si es un riesgo de litigio, si es un riesgo operativo, financiero, si es un riesgo de contagio, como es el de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, si es un riesgo reputacional, etcétera. Se identifica
cuál es la justificación de que ocurra ese riesgo, en qué consiste el riesgo, se hace una evaluación de la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, es decir, si es una actividad recurrente o esporádica, entonces se le dan unas calificaciones desde el punto de vista de probabilidad, qué impacto generaría la entidad si ese riesgo se presenta, se hacen unas valoraciones y dependiendo de esas valoraciones cuantitativas, se ubica en un mapa de calor ese riesgo. Entonces se estilan mapas de calor normalmente rojo, naranja, amarillo, verde claro, y así hasta que, pues como una técnica de semáforos, pues le indicaría a uno que mientras más clarito sea el verde, el riesgo es menor, y mientras más rojo esté, es mayor. Y en ese orden de ideas se establecen las acciones de debida diligencia o due diligence, que tienen que ver con todas esas acciones que lleva a cabo la entidad para prevenir que se le materialice un riesgo. En ese orden de ideas, una vez se lleven a cabo esas acciones de debida diligencia, vuelve y se valora el riesgo para ver si quedó por allí algún riesgo que se conoce como riesgo residual, y si queda algún riesgo residual, entonces reforzar las acciones de debida diligencia para continuar hasta que el riesgo se pueda llevar a unos niveles tolerables o aceptables por la entidad. Luego de hacer esa evaluación de riesgos residuales y acciones de debida diligencia, se tienen esquemas de monitoreo permanente y de auditorías internas que se deben llevar a cabo de acuerdo con las frecuencias que defina la entidad. Como vemos, esto es un solo ejemplo de lo que es un riesgo en un proceso de MIPG. Faltarían los riesgos de prevención de daño antijurídico, de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de lavado de activos, etcétera. Entonces, eso quedarían unas matrices supremamente grandes al establecer la ley 2195, que debe considerarse como un sistema articulado de gestión de riesgos y debida diligencia. Como vimos, entonces, a cada riesgo se le hace la identificación, la tipología, etcétera, hasta llegar al monitoreo y auditoría al sistema de gestión de riesgos. Vamos a mirar entonces que ese concepto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que era exclusivamente de actividades de compliance en entidades privadas, ya lo tenemos que revisar en las entidades públicas. Seguramente muchas de las entidades en las que ustedes trabajan ya tienen estos sistemas de prevención de lavado de activos y no sé si alguien nos va a hablar, no estoy viendo si alguien está alzando la mano. Ok, perfecto. Bueno, lo primero es hacer las generalidades entre lo que son bienes muebles e inmuebles, ¿cierto? El mueble es el que lógicamente se puede mover y el inmueble el que no. ¿Cómo han sido los antecedentes de los delitos relacionados con los activos? En la Edad Media, pues la usura era un delito y se simulaba a través de donaciones, multas, y el castigo pues era divino. Eso era pues para evitar pagarle a las autoridades eclesiásticas o autoridades religiosas. Entonces se hacía este tipo de simulaciones. En los años 20, pues la mafia como organización, a partir de la prohibición que existía para el alcohol, el juego ilegal y demás, entonces lo que utilizaban era la figura de testaferros. Aquí fue donde empezó el tema del testaferrato, para no concentrar en una sola persona todo lo que tiene que ver con el origen de sus recursos. En la Edad Moderna, pues existe muchas metodologías o tipologías de lavado de activos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo ha sido la evolución en Colombia? Entonces, empezó con el tema de contrabando. Ese era pues como los contrabandistas empezaban a tener dificultades para evidenciar sus fortunas, entonces recurrían a varias prácticas de ocultar estas. En los años 80, pues había una estructura jerárquica basada en el delito y en la violencia, y se manejaba dinero en efectivo que para ese tiempo no estaba tipificado como delito. En los años 80, en los años 90, perdón, ya tuvo pues como una
una especie de aceptación social y hubo una serie de inversiones en negocios que simulaban que se trataba de dinero de origen lícito y por lo tanto se podían introducir a la economía nacional. En la actualidad, lo que hay son compañías pequeñas que no tienen cabezas visibles y que son muy especializadas en temas para gestionar los activos sin que se detecten. Actualmente, pues sí ha habido muchos casos a partir de la entrada en vigor del delito de lavado de activos, en donde son muchas las personas y empresas que han sido procesadas y eventualmente condenadas por este tema. Pero entonces, ¿qué se considera lavado de activos? Según la UIAF, la Unidad de Análisis e Información Financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda, el lavado de activos es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos fruto de sus actividades ilícitas. Entonces aquí tenemos unos conceptos y es que siempre el lavado de activos tiene que estar asociado es con una actividad ilícita. ¿Sí? Miraremos a qué actividades ilícitas se refiere. El Código Penal colombiano establece entonces en el artículo 323 el lavado de activos tipificado como el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan origen mediato o inmediato en actividades de, y entonces aquí establece todos los delitos fuente que tienen que ver con el lavado de activos. Entonces, son 65 los delitos fuente de lavado de activos. Bueno, no es todo el Código Penal, por supuesto, pero son 65 delitos fuente, de los cuales 42 son los que están relacionados con el título 15 del Código Penal, que son los delitos contra la administración pública. Listo, entonces vamos a mirar aquí temas relacionados con el lavado de activos y muy particularmente, dado el foro en el que estamos, estos que están relacionados con los delitos atinentes a la administración pública. Las penas de prisión y las multas pues, que trae nuestro Código Penal son relativamente drásticas y pues tienen también mucha dificultad para el acceso a beneficios o subrogados una vez se, se establezca la culpabilidad de quien infrinja la ley en este capítulo, en este artículo 323. ¿Qué características tiene el lavado de activos? Pues es un fenómeno de dimensiones internacionales que se aprovecha de los adelantos tecnológicos. Es una evolución permanente. O sea, la forma de idearse maneras de ocultar el origen ilícito de los activos es realmente impactante. Es un delito considerado como delitos de cuello blanco. Normalmente pues no hay violencia asociada a este tipo de delitos, contadas excepciones, pero que no tienen que ver con los delitos de administración pública. Se presenta una continua expansión de la actividad delictiva, cuenta con operaciones complejas, con características frecuentes y frecuencias y volumen poco habituales. Aquí hablamos, por ejemplo, a través de las plataformas bajo las cuales se pueden hacer transacciones de algún tipo de activos, activos virtuales, por ejemplo. Es difícil el rastreo de estas situaciones y eso se está aprovechando por las personas inmersas en este delito. Las etapas del lavado de activo. Entonces, primero está la obtención, que es adquirir el dinero, que se llama dinero pues ilícito o dinero sucio. Después viene la colocación u ocultamiento. Es como incorporan ese dinero al sector financiero o no financiero a través de la compra y venta de bienes muebles, inmuebles y de inversiones que pretenden ocultar ese origen ilícito. La estratificación o diversificación es que se realizan actividades complejas de inversión a través de facturas falsas, giros, transferencias,
donde le van dando todo el tiempo, van ocultando y ocultando más este origen ilícito de la actividad hasta pretender su integración, en donde se fusionan activos de origen lícito con los de origen ilícito, ¿sí? Siempre, independiente de todo el camino que recorra este dinero de origen ilícito, ese dinero nunca se legaliza, ¿sí? Siempre el lavado de activos lo que condena eso, lo que condena es eso, es que el origen fue ilícito y por lo tanto no se puede introducir al sistema económico de un país. El tema de financiamiento del terrorismo. La Corte Suprema de Justicia lo ha definido como que es un delito que tiene un sujeto activo indeterminado, se concreta en los verbos rectores alternativos de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o una parte de ella, mediante la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices. Esa es la definición que da la Corte Suprema de Justicia. Y el concepto de financiamiento al terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas o ambas. Entonces, aquí ya nos encontramos con algo que en la cotidianidad no es como muy común considerar. Y es que el financiamiento del terrorismo también puede provenir de fuentes legítimas, ¿sí? Puede provenir de fuentes legítimas. No es como el lavado de activos que siempre proviene es de fuentes ilegítimas. Cuando se refiere a ayuda al terrorismo, esa ayuda puede ser en dinero, en enseres, en bienes, en conocimientos, entre otros. O sea, puede ser en especie, también la ayuda pues al financiamiento del terrorismo. En las etapas del financiamiento del terrorismo está la recolección de los fondos, como decíamos, pueden ser de origen legal o ilegal, la disposición, que es que para qué se utiliza ese dinero que se ha recaudado, y la utilización, que es ya para la actividad logística, que tiene que ver con las actividades terroristas de estos grupos. Los objetivos de ese financiamiento, entonces, es que los grupos terroristas los necesitan para mantenerse y desarrollar sus actividades, reclutando personas, consiguiendo armamento, tecnología y más fuentes de financiación. Requieren también de una estructura financiera para llevar a cabo esas acciones terroristas y ha resultado ser un negocio con un beneficio económico muy alto para este tipo de agrupaciones. Entonces, el origen de los recursos de financiamiento del terrorismo se acostumbra, se han conocido que se tienen fondos de colectas en asociaciones sin ánimo de lucro, con fines caritativos o benéficos, son usados para financiar acciones terroristas encubriéndose de fines altruistas o incluso religiosos, y las actividades ilícitas, que son las propiamente que hablábamos de delitos como el tráfico de armas, drogas, órganos, personas, extorsiones, secuestros, que también se utilizan pues para financiar el terrorismo. ¿Qué diferencias hay entonces entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Entonces, lo que hablábamos, siempre se materializa, el lavado de activos siempre se materializa respecto a dineros o activos que provengan de actividades ilícitas, mientras que el financiamiento del terrorismo puede provenir de actividades lícitas o ilícitas. El único interés del lavado de activos es que la organización delictiva pretende legalizar los recursos de origen ilícito. Mientras que el de los fines del sostenimiento de la organización terrorista es la obtención de poder, territorio o imponer su ideología política. La organización criminal opera a través de una compleja red de transacciones como movimientos de dinero que involucra compañías de papel o paraísos fiscales en el lavado de activos. Y en el financiamiento del terrorismo no existe un perfil financiero determinado,
que aplique a las organizaciones terroristas, pues toda vez que ellas se pueden financiar mediante fuentes provenientes de actividades lícitas o ilícitas. En el lado de activos, los montos de las transacciones pues son grandes, mientras que el financiamiento del terrorismo incluso pues pueden ser pequeñas cantidades que van sumando pues a la causa. En el lado de activos, generalmente el dinero regresa a la organización que cometió el delito, por tanto tiene una trazabilidad circular. Ellos lo colocan y después lo recuperan. Mientras que en las de financiamiento del terrorismo, el dinero es destinado pues a actividades terroristas, entonces no tiene un retorno al grupo terrorista como tal, sino que la trazabilidad es lineal. Aquí les dejo pues algunas recomendaciones de unas series que nos parecen importantes, donde se ve fenómenos sobre todo de lavado de activos, que han sido pues, han estado en las plataformas de películas durante mucho tiempo, y muchas de ellas le dan a uno una idea de cómo son algunos de los procedimientos que se utilizan para el lavado de los activos. Bien, actividades ilícitas y delitos conexos al lavado de activos. Entonces, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el derecho a la defensa. Bueno, como hablábamos anteriormente, sobre todo la financiación de grupos terroristas, también puede ser en especie. Entonces, nuestro Código Penal, en el artículo 340A, introdujo que el asesoramiento a grupos delictivos organizados o grupos armados organizados se constituye en un delito, que consiste en que el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá por la sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para ejercer el arte u oficio por 20 años. ¿Listo? Entonces, abogados, contadores, ingenieros que presten este asesoramiento a estos grupos, pues ya saben que está tipificado en nuestro Código Penal, y pues no se incurrirá en este tipo cuando se evidencie, cuando se pruebe que el origen de los fondos con el que le van a pagar los honorarios a la persona no está relacionado con la actividad delincuencial, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, ese tipo de asesoramientos puede que introduzca en una problemática a los profesionales que asesoran a las personas que están inmersas en estos delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Esas actividades, entonces, conexas y el derecho a la defensa, ¿cómo se da? Pues aquí hicimos una ilustración de lo que pasa cuando se comete un delito, ¿cierto? Que es todo el estándar de prueba que se sigue desde que la fiscalía conoce la noticia criminal. La fiscalía investiga y, si ve mérito, si ve una inferencia razonable, solicita unas audiencias iniciales, una formulación de imputación, bueno, todas esas audiencias iniciales. La fiscalía después sigue avanzando en el proceso ya cuando tiene una investigación más robusta y presenta en una probabilidad de verdad una acusación a la persona que esté encartada con alguno de estos delitos. Se hace la audiencia preparatoria, donde se depuran las pruebas que se van a sostener en juicio, y ya se lleva a cabo pues el juicio y la decisión final. Aquí es importante decirles que esto está asociado con la comisión de un delito. Vamos a ver enseguida que la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y los oficiales de cumplimiento de las entidades públicas o privadas están obligados a reportar ciertos movimientos de las personas naturales o jurídicas para que la fiscalía los conozca, ¿cierto? Si la OIAF
mérito en que la Fiscalía los conozca, entonces empieza aquí con una solicitud de investigación en donde la Fiscalía le puede abrir o no una noticia criminal, ¿cierto? Pero entonces ya aquí estaríamos es frente a las fases de un delito. Vamos a mirar entonces que todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, pues tiene que surtirse primero unas etapas de verificación de operaciones inusuales, operaciones sospechosas o señales de alerta, que no necesariamente son delitos, pero que pueden llevar a que sí se constituyan como tal. Como vieron en los delitos fuente del lavado de activos, 42 de los 45 delitos fuente están relacionados con delitos contra la administración pública. ¿Sí? Ese delito, los delitos contra la administración pública, en su mayoría, establecen el tipo penal con base en una persona que tiene un régimen especial constitucional. A partir del artículo 6 constitucional y 121, pues los servidores públicos tienen una clasificación muy particular. Pero en cualquiera de los casos, independiente de cómo se llamen en determinada entidad o el régimen de contratación que tengan, para el tema penal se debe acoger es a lo que establece el artículo 20 del Código Penal, ¿sí? Entonces, en este artículo son servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y las personas que administran recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. Entonces, para que se cometa un delito contra la administración pública, en el que está involucrado, pues el delito siempre es el servidor público que tiene que estar entre estas categorías. A veces se puede confundir en que un contratista que lleva una actividad que no es misional pueda estar inmerso en este tipo de delitos contra la administración pública, pero ya vemos pues que es muy específico, muy taxativo que los delitos contra la administración pública son conductas diseñadas por norma general para ser cometidas por un servidor público en ejercicio o en aprovechamiento de sus funciones. ¿Listo? Es los delitos contra la administración pública, por norma general, entonces son cometidas por un servidor público. Vemos entonces, les voy a mencionar someramente pues algunos de los delitos que están contenidos en el título 15, pero que no son objeto pues de este foro. Pero que el título 15 pues tiene en sus capítulos todo lo que tiene que ver con peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad y otras infracciones, usurpación y abuso de función pública, delitos contra servidores públicos, utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública, defraudación y la evasión tributaria, omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Incluso en este de capítulo 12, la evasión tributaria. Entonces, a veces la gente, bueno, ¿y por qué está dentro de los delitos eh, la evasión tributaria si esto es cometido por personas jurídicas privadas, personas naturales, y sin embargo lo incluyen en esta actividad? Lo que sucede es que cuando una empresa o una persona recauda un IVA o no paga su impuesto eh, al patrimonio o de su renta, realmente esa persona eh, está recaudando a nombre del Estado y por lo tanto tiene una función pública transitoria. Entonces, por eso se clasifican en esta categoría. Vemos entonces, aparte de los delitos fuentes relacionados
Con los delitos contra la administración pública, pues hay delitos como el tráfico de migrantes, ¿cierto? Eso es un delito fuente de lavado de activos, la trata de personas. ¿Sí? Aquí describimos, pues, en qué consiste, cuál es el tipo penal, cuál es la sanción respectiva, los delitos de extorsión, el secuestro extorsivo, ¿sí? Tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones. Ese también es otro delito fuente. Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Fíjese que del tráfico de drogas, el artículo 376, es el que comúnmente la gente se imagina que es el delito de lavado de activos. Entonces, no, es que coloquialmente el traqueto es el que lava activos. No, vimos que, por ejemplo, el dinero que se obtenga de una extorsión, de un secuestro, de un tráfico de migrantes, etcétera, pues la idea es que ese dinero es de origen ilícito y tratar de introducirlo al sistema económico del país es el que constituye el tipo penal de lavado de activos, independiente del otro delito que se esté cometiendo. Delitos contra el sistema financiero, ¿cierto? Utilización de fondos, eso, captación ilícita y habitual y masiva de dinero, operaciones no autorizadas con accionistas o socios, tenaz. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Todos esos delitos contra el sistema financiero también hacen parte de los delitos fuente de lavado de activos. Aquí traemos pues a colación algunos de ellos. Pusimos pues casos pues que ya han sido como casos que han sido ya cerrados porque existen condenas en firme, entonces los presentamos acá, en los que se ha manejado pues indebidamente los fondos captados del público. Operaciones no autorizadas con socios o accionistas. Esta operación es que la gente, los administradores o directores de una organización, eh, gestionan recursos de la empresa sin el consentimiento de los accionistas o los socios para otras actividades independientes que le generen rentabilidad o beneficios a la empresa. Si no tienen esa complacencia de los socios o los accionistas, pues están incursos en este tipo penal. Aquí ponemos el ejemplo del autogiro de Juan de la Cierva en 1923. Este fue uno de los precursores de lo que conocemos el helicóptero, en donde pues se pensaría que la palabra autogiro es parecido pues a que la hélice gira o algo por el estilo, o era el primer nombre de los helicópteros tal vez. Pero no, el autogiro es porque él trabajaba en una entidad financiera y se autogiró unos dineros para sus investigaciones. Entonces, esto en este momento pues sería un delito tipificado en el artículo 315. La captación masiva y habitual de dinero, pues ni se hable. Para usted poder captar dinero, pues tiene que estar inscrito en la superintendencia financiera en nuestro caso. Relacionamos pues algunos delitos de los 42 que les hablaba, relacionados con la administración pública, lo que es el peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito. Hay enriquecimiento ilícito de servidor público, pues porque hay enriquecimiento ilícito también de particular. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son las tipologías, operaciones inusuales y sospechosas del lavado de activos. Entonces, entre las tipologías que son conceptos que pues, ya que ustedes, la mayoría son servidores públicos, tal vez en ocasiones no están familiarizados con estos conceptos que son, como les decía, más de temas de compliance o de SAGRILAB o SARLAB del sector privado. Es que existen lo que se llaman las tipologías, que son como las formas en las que se hacen los lavados de activos y tienen unos nombres particulares que así se han establecido pues a nivel internacional,
para darle conocimiento de qué tipo de apariencia de legalidad se le da a los activos de origen ilícito. El primero es el pitufeo o smurfing, por su nombre pues en inglés. Realiza una gran cantidad de depósitos por montos pequeños a diferentes cuentas. Entonces una persona tiene $1.000.000 y va consignando $500 así a diferentes personas, entonces, y después se los devuelven a él. Esa es una forma de hacer lavado de activos que se conoce como pitufeo. Empresas fachada. Entonces, ahí se mezclan ingresos lícitos con ingresos ilícitos. Uno ve algunas tiendas, algunos almacenes con unas tremendas infraestructuras donde no entra ningún cliente y se mantienen ahí años y años y años. Y uno dice, y entonces, cambio de efectivo por artículos de lujo. Entonces, lo mismo. Se hacen transacciones de obras de arte, de joyería muy especial, y pues esto después se revende de manera supuestamente legal para introducir ese dinero pues a la economía. Inversión de bienes raíces para alquiler comprados total o parcialmente en efectivo. Se estila también que, bueno, vamos a hacer una compraventa de un inmueble, 1.000.000.000, entonces le voy a reportar 400 a través de una transacción bancaria y los otros 600 los doy en efectivo o en dólares o en criptomonedas, en fin. Entonces, estas transacciones también pretenden ocultar el origen ilícito de los recursos. Exportaciones ficticias de servicios. Esa una persona que yo presto consultoría en Lituania, en otro país, y bueno, cómo se evidencia que yo presté un servicio de consultoría y por eso me llegó una cantidad de dólares? Entonces, eso puede ser una exportación ficticia. Sobrefacturación de exportaciones es vender los bienes de bajo precio, facturándolos a un mayor valor para que la diferencia del dinero ilícito pueda ingresar a mi contabilidad. Loterías o premios ficticios. Hay gente que se gana la lotería cada rato. Entonces, eso también es una forma de tratar de blanquear el capital. Uso de paraísos fiscales. Hay algunos países que vamos a ver ahorita más adelante, en donde la unidad de análisis e información financiera sigue unos parámetros de una asociación que se llama Gafi, en donde clasifican a los países que colaboran con el suministro de este tipo de información y aquellos que no. Entonces, en los que no, algunas personas tienen ahí sus fortunas y es de difícil rastreo para evitar, pues, pagar impuestos o pagar lo mínimo posible, y estos se conocen como paraísos fiscales. El uso de testaferros, como vimos desde los años 20, en donde ponen los bienes a nombres de terceros. Compra de empresas con falta de liquidez. Entonces hay gente que compran empresas de papel y dicen que la compraron a tanto, y con eso pues están lavando activos también. ¿Qué es una operación inusual? Como hablábamos entonces ahorita de operaciones inusuales. Entonces las operaciones inusuales es las transacciones cuya cuantía o característica no guardan relación con la actividad económica de sus partes interesadas, o que por su número o por las cantidades transadas, por otra de sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos en la empresa o en la entidad. Entonces aquí vemos en el dibujo como un pan de hamburguesa con unos helados ahí adentro, ¿sí? Entonces, esos son operaciones inusuales en las que una empresa tiene un giro ordinario, pues se dedica a una actividad, o una persona, es una empresa, fabrica baldosas y aparece en su contabilidad la compra de 200 reses. Entonces, eso, pues, por ahora es una operación inusual. Pues, hay que prestarle atención a eso, a ver qué es, porque no es lo natural. Las operaciones sospechosas, en cambio, son las que se realizan por una persona natural o jurídica
que por su número, cantidad o características no se enmarcan en los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o un sector determinado, y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonadamente justificada. Entonces aquí vemos que una empresa tiene unas ventas aquí, pues, históricas, y llega en un momento y tuvo una venta extraordinaria. Y tiene otro momento en que tuvo otra venta extraordinaria, así sea, a diferencia de las operaciones inusuales, así sea del mismo rubro. Entonces, la empresa, en el mismo ejemplo, que facturaba baldosas, facturaba 200 millones de pesos mensuales, y llega un mes que facturó 2.000, y llega otro mes que facturó 4.000, y siguió así en su normalidad. Listo, entonces, eso por ahora es una operación sospechosa. ¿Qué características tienen esas operaciones sospechosas? Esas operaciones no consistentes en el tipo de actividad de sus partes interesadas, incremento patrimonial de las operaciones por fuera del promedio de la actividad, uso indebido de identidades, presunta suplantación, presentación de documentos o datos presuntamente falsos, fraccionamiento o situaciones inusuales en el manejo de efectivo, presunto testaferrato, simulaciones de transacciones, relaciones con personas que tienen antecedentes penales, pero en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por condenas ejecutoriadas por la justicia penal, vínculos con bienes presuntamente ilícitos. ¿Qué se hace con esas operaciones sospechosas? Entonces, en las entidades públicas debe existir un oficial de cumplimiento. Bueno, a partir del artículo 31 de la Ley 2195, se establece que las entidades le deben hacer el reporte de las operaciones sospechosas, que se conocen como ROS, a la UIAF, que es la Unidad de Análisis e Información Financiera. Esto estaba diseñado exclusivamente para empresas particulares, pero a partir de la Ley 2195, que entró en vigor el 18 de enero del año 2022 y que había plazo para implementarla hasta el 17 de enero del año 2024, ya los oficiales de cumplimiento de las entidades públicas deben estar informando en el sistema CIREL a la UIAF esas operaciones, esos reportes de operaciones sospechosas, ¿sí? Esos reportes de operaciones sospechosas, como yo les comentaba ahorita, no quiere decir que se abrió una noticia criminal, ¿sí? No son denuncias penales, son de carácter reservado, ¿sí? O sea, no sale pues cuando hay una operación sospechosa, el oficial de cumplimiento, bueno, a propósito, la primera reflexión, si ya tienen oficiales de cumplimiento en sus entidades, este debe estar registrado en la UIAF con los requisitos que se tienen para ser oficial de cumplimiento. Puede que incluso de acuerdo con la naturaleza de la organización, su tamaño, su complejidad, haya incluso toda una oficina de cumplimiento, donde pues hay una cabeza, pero hay varias personas que trabajan en esto porque pues para una persona puede ser difícil si es muy grande la entidad. No es necesario tener la certeza de que sean delitos, ¿sí? No generan ningún tipo de responsabilidad. O sea, no generan ningún tipo de responsabilidad si usted la reporta como oficial de cumplimiento. Pero si no la reporta, ahí sí tiene una responsabilidad tenaz el oficial de cumplimiento. Listo, entonces, esto es como una primera consecuencia de lo que nos trae el artículo 31, literal B, de la obligación de hacer los reportes a la UIAF de operaciones sospechosas. Ahora vamos a ver lo que son señales de alerta, que son situaciones que al ser analizadas se salen del comportamiento particular de sus partes interesadas o del mercado, considerándose atípicas y que por tanto requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Esas señales entonces identifican comportamientos usuales de las contrapartes y las situaciones atípicas. O sea, uno debe conocer muy bien a su contraparte. ¿Qué es lo usual que esa contraparte hace? Sus directivos,
sus finanzas, todo lo que se le pide a esa contraparte. Y entonces cuando se presenta una situación atípica, como yo ya lo tengo identificado como es el comportamiento normal, puedo estar frente a una señal de alerta. Llama la atención sobre una parte interesada, hecho o situación que requiere un mayor análisis. Reconocimiento de una operación que corresponde a una tipología de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Vimos como 10 tipologías, ¿cierto? Que la simulación de la compra de una empresa, que el pitufeo, que todas esas. Entonces, cuando nosotros a nuestra contraparte le detectemos una operación de esas, estamos frente a una señal de alerta. El concepto de señal de alerta se representa pues acá. Comienza con las tipologías, las 10 que vimos. A partir de estas se derivan unos riesgos. Finalmente, cada riesgo puede derivarse en un sinnúmero de señales de alerta, las cuales se encargan de ver cómo detectar el evento de riesgo. Tipos de señales de alerta más comunes. Entonces, hay señales de alerta que son concluyentes. Es decir, que con su sola presencia es suficiente para determinar la presencia de una operación sospechosa sin que sea necesaria la presencia de más señales de alerta. Entonces, en el ejemplo que se tiene acá, da cuenta cómo vendieron 14 premios de la lotería a una misma persona. Esto fue en el año 2008. Y entonces, resulta que un señor se ganó 14 veces la lotería. Esa sola señal de alerta es concluyente para determinar una operación sospechosa. Y recuerden que las operaciones sospechosas se reportan a la UIAF. Señales de alerta comunes. Aquellas situaciones que si bien pueden presentarse en operaciones de lavado de activos, suelen también ocurrir por razones puramente casuales en situaciones inocentes. Aquí traemos el ejemplo de un señor que ese sí se ganó la lotería y el señor decidió volver a trabajar en un McDonald's, ¿sí? Y tenía, imagínense, 1.3 millones de libras y el señor no se hallaba y se devolvió. Claro que eso es una señal de alerta, ¿cierto? ¿Cómo es que esta persona con ese dinero se vuelve a trabajar en McDonald's? Pero puede ser pura coincidencia. Por eso las operaciones sospechosas no necesariamente significan que son delitos de lavado de activos. Respecto a operaciones, perdón, respecto a operaciones o actividades con las contrapartes, señales de alerta, personas naturales o jurídicas que no estén plenamente identificadas, asociaciones, perdón, asociados o empleados con antecedentes judiciales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, nuevos socios o accionistas que hayan sido aceptados o vinculados sin verificar previamente el origen de los recursos que aportan. Contrapartes ubicadas en jurisdicciones de alto riesgo. En jurisdicciones de alto riesgo es que, pues no solamente que estén en paraísos fiscales, sino que eh, hay, eh, hay poblaciones, incluso en nuestro territorio, que no sería lógico que existieran algún tipo de actividad en esa locación. Vemos como en pueblos muy pequeñitos, en algunas regiones del país, se tienen hasta 28 estaciones de gasolina, 28 estaciones de gasolina y es un pueblo pequeñito. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo así que existen tantas estaciones de gasolina en un pueblo tan pequeño? Entonces, esos son pues como señales de alerta. Bueno, respecto a operaciones, negocios o contratos que involucren alto volumen de efectivo sin justificación aparente. La idea es que cuando hay transacciones en efectivo mínimo, estamos omitiendo al ente recaudador, pues que es la DIAN, le estamos omitiendo una operación y entonces esos volúmenes en efectivo al final del día en lo que se convierten es en una evasión tributaria, ¿sí?
Entonces, pero es una señal de alerta que se hagan volúmenes grandes en efectivo. Bienes muebles o inmuebles a precios considerablemente distintos a los normales de mercado, tanto por encima como por debajo. Donaciones que no tengan un beneficiario final aparente, que no se conozca su origen o que éste se encuentre domiciliado en un país o en una jurisdicción de alto riesgo. Operaciones, negocios o contratos relevantes que no consten por escrito. Pagos de operaciones con recursos derivados de giros internacionales provenientes de varios remitentes a favor de un mismo beneficiario o de un mismo remitente a favor de varios destinatarios sin una relación aparente. Todo eso son señales de alerta que se derivan en riesgos. Operaciones con subcontratistas que no han sido identificados. Operaciones comerciales o negocios con personas incluidas en listas vinculantes o listas restrictivas. En la cátedra 7, en la cátedra jurídica 7, presentamos en dónde se consultan las listas vinculantes y las listas restrictivas. Estas son unas listas que principalmente tiene el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde hay unas listas restrictivas que aparecen personas naturales o jurídicas que han tenido problemas principalmente con temas de lavado de activos a nivel internacional. Pues y hay colombianos también, por supuesto. Y las listas vinculantes está más asociada a organizaciones que han sido consideradas, sobre todo por Estados Unidos y la Comunidad Europea, como grupos terroristas. Entonces, estas operaciones comerciales con este tipo de personas naturales o jurídicas que están en estas listas son también pues señales de alerta. Bueno, ya hablamos de las operaciones con contrapartes ubicadas en zonas geográficas distintas designadas por Gafi como no cooperantes, operaciones con productos provenientes de actividades ilegales, como el contrabando, operaciones con productos que no han sido debidamente nacionalizados, operaciones con productos de venta restringida que no cumplen con las debidas autorizaciones o licencias, como los reglamentos técnicos. Por ejemplo, si ustedes van a traer, me salió un contenedor para traer paneles solares, me salió muy barato y yo lo voy a traer. Listo, entonces resulta que esos productos están sometidos aquí a un reglamento técnico que es de obligatorio cumplimiento y se debería certificar el producto antes de incorporarlo pues al mercado nacional. Entonces, ese tipo de operaciones también nos dan señales de alerta. Respecto a personas jurídicas que tienen como propietarios o directivos a personas de estratos bajos con dificultades económicas y que manejan grandes volúmenes de dinero. Entonces, eso se puede ver como una alerta de testaferrato. Han sido constituidos con bajos capitales, recibiendo después grandes sumas de inversión, principalmente extranjeras. Realizan grandes inversiones, no obstante haber sido creadas muy recientemente. Tienen en común socios, gerentes, administradores o representantes legales con otras personas jurídicas o empresas. En ocasiones esto pues hasta a veces se ve como una cartelización en donde se asocian diferentes personas que son los mismos en diferentes empresas para participar en negocios, licitaciones o negocios con el Estado o con particulares. También es una señal de alerta que esas personas que están al frente de estas empresas demuestran escaso conocimiento acerca de su negocio. ¿Sí? Los ponen allí como representantes legales o como socios o como administradores de una empresa que no tienen la menor idea de cuál es su giro ordinario. Respecto a empleados o funcionarios, señales de alerta. Personas que tramitan frecuentemente operaciones con excepciones, evaden los controles internos y de aprobación establecidos. Tienen un estilo de vida que no corresponde, perdón, con el monto de su salario.
Sean renuentes a disfrutar vacaciones, a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades. Permanecen frecuentemente en la oficina, más allá de la hora de cierre, o concurren a ella por fuera del horario habitual. Son asesores comerciales que no soportan debidamente la información de vinculación de una parte interesada. ¿Qué recomendaciones hay para las señales de alerta? Entonces, hay que aplicar mecanismos de conocimiento de sus partes interesadas. Perdón. Esos mecanismos de conocimiento de sus partes interesadas se conocen, pues hacen parte de la debida diligencia, en donde cuando se va a relacionar, y sobre todo como servidores públicos, cuando se van a relacionar con una parte interesada, un contratista, un aliado, etcétera, se deben hacer esas verificaciones de todo lo que implique eh, un riesgo para la entidad. Se deben documentar todas las operaciones que se realicen, lo menos posible actividades verbales, monitorear las operaciones, especialmente las que puedan ser de alto riesgo, actualizar los manuales de procedimientos. Hay que conocer el mercado y el de su contraparte también, ¿sí? Cuando contratamos, cuando una empresa hace, se integra con la entidad pública, hay que conocer muy bien el mercado en el que se desenvuelve. Hay que capacitar y entrenar al personal, que son quienes pueden proteger a la entidad. Estar atento a situaciones o solicitudes que por su monto o localización geográfica pueden resultar inusuales a lo que se conoce de otros proveedores, clientes o frente a las características del mercado que se opera. Indagar los antecedentes de los eventuales candidatos a ser proveedores y demás contrapartes. Bien, el beneficiario final. Bien, entonces, lo que buscan estos sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es que la entidad conozca bien quién es el beneficiario final de la relación que se tiene con esa empresa. La Ley 2155 amplió la definición existente en el Estatuto Tributario, incluyendo la nueva definición de beneficiario final como la persona natural que finalmente posee o controla directa o indirectamente a un cliente, o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye además a las personas naturales que ejercen control efectivo o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Bien, entonces se estila también que hay una persona detrás del contratista que es la que está siendo el beneficiario final. Entonces hay una serie de mecanismos también que le permiten a la entidad blindarse de quiénes son esos beneficiarios finales. El beneficiario final también ha sido tratado no solamente pues por la ley, sino que la Superintendencia de Sociedades en la resolución 15 del 24 de septiembre de 2021 estableció que el beneficiario final tiene el significado establecido en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen, o sea que se adhiere al del Estatuto Tributario. ¿Cómo podemos determinar quién es el beneficiario final? Pues lo primero es por su participación en la propiedad de la empresa. Consideramos la persona como beneficiario final si tiene un porcentaje de participación determinado dentro de la sociedad. Incluso cuando hablamos de sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos en el sector financiero, conocido como SARLAF, allí toda persona que tenga una participación mayor al 5% en una sociedad, se le hace la verificación de si es o no un beneficiario final. Se puede considerar también beneficiario final a quien ejerce el control a través de conexiones personales con los individuos que tengan propiedad en la entidad. También
por su cargo en la entidad. Son las personas encargadas de tomar las decisiones estratégicas en la organización. Entonces, allí es donde se debe tener pues muy claro quiénes son los beneficiarios finales. Hablamos entonces de la superintendencia financiera que les decía, que todo el que tenga una participación superior al 5% en una sociedad, entonces es una parte interesada que es sujeto de revisión. También traigo pues aquí en las memorias cómo se actualizó el registro único de beneficiarios finales, que todas las personas que participamos en alguna sociedad debimos registrar en la DIAN. ¿Sí? Entonces la DIAN tiene un registro que es interesante también en la medida en que tengamos alguna necesidad de consultar el beneficiario final de una sociedad con la que nos estemos relacionando, pues la DIAN tiene esa base de datos. ¿Cómo se oculta ese beneficiario final? Entonces el GAFI es una asociación que trae recomendaciones para una asociación internacional a la que Colombia está adscrita, que trae recomendaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Suministró como métodos recurrentes empleados para ocultar la información del beneficiario final a través de empresas fachadas, fiducias u otros acuerdos legales que permitan la separación del propietario legal y el beneficiario final de los activos, propiedad de la empresa en varias jurisdicciones, estructura de propiedad y control complejas, varios niveles de acciones registradas a nombre de otras personas jurídicas, acciones al portador, pues imagínense. No revelar la identidad del encargado de nombrar a los accionistas y los directivos. Nombrar accionistas y directivos informales como socios cercanos y familiares. Uso de intermediarios para crear personas jurídicas y el uso de paraísos fiscales. Finalmente, vamos a mirar el concepto de lo que son las personas expuestas políticamente. Y es que el decreto 830 de 2021 que reemplazó la ley 1674 sobre el régimen de las personas expuestas políticamente, amplió el ámbito de aplicación de este concepto, así como en cuanto a la visión inclusiva de la función pública. Se amplió la definición de persona expuesta políticamente, quedando dentro de esa categoría los servidores públicos y los empleados de la Administración Pública Nacional y Territorial cuando tengan funciones de expedición de normas, dirección, formulación de políticas institucionales, adopción de planes, programas y proyectos, manejo de bienes, valores o dinero del Estado, administración de justicia, particulares que tengan a su cargo el manejo de los partidos políticos. Eso están clasificados como las personas expuestas políticamente. ¿Qué nos trae la Superintendencia de Sociedades y Financiera? Se incluyó en esa denominación la de persona expuesta políticamente extranjera y se definió como aquellas personas que desempeñan funciones prominentes en otro país. Adicionalmente las menciona, pues, ¿cuáles son esas personas extranjeras? Asociados cercanos, se incluyó como nueva la definición de personas jurídicas que tengan como administrador, accionista, controlante o gestor a alguna persona expuesta políticamente o hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de estos. Se establece la lista de personas expuestas políticamente a los sujetos obligados en la implementación de la circular, que tenían plazo hasta 26 de octubre del año 2021 para su implementación, y el Departamento Administrativo de la Función Pública decidió crear, mantener actualizada y permitir la consulta de las personas expuestas políticamente que se encuentren registradas en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público. Entonces, en el DAFP, uno encuentra la lista de estas personas expuestas políticamente. Las extranjeras pueden ser organizaciones internacionales que ejercen funciones directivas en una organización internacional como directores, subdirectores, miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Personas expuestas políticamente extranjeras son las personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país. Bueno, muy bien. ¿A quiénes aplica la designación o la segregación como persona expuesta
políticamente a familiares de hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, ¿sí? De acuerdo con la directiva presidencial del 17 de enero de 2022, en el que se habilitó un nuevo reporte en el sistema de gestión de empleo público. Esto nos hace caer en la cuenta que se debe consultar permanentemente esas listas, como les decía, para evitar que personas expuestas políticamente sean las que tienen también control sobre entidades o personas jurídicas con las cuales se está relacionando la entidad. Bien, entonces hasta acá era la intención de presentarles a ustedes por qué se deben gestionar riesgos de lavado de activos en entidades públicas. Damos entonces espacio a la retroalimentación y preguntas. Muchísimas gracias. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias a usted por el conocimiento compartido. Abrimos entonces el espacio para las inquietudes que los asistentes tengan. Pueden ir levantando la mano o pueden ir escribiendo las inquietudes a través del chat, como deseen. Hay alguien levantando la mano. Hugo Gracias, Alberto. sí, Sí, muy buenos adelante. días. Buenos días. Mi nombre es Hugo Parra, yo soy el jefe de control interno del establecimiento público Aeropuerto La Herrera de Medellín y nos gustaría saber si al establecimiento se le aplica esta normatividad o si hay alguna situación donde se pueda verificar a qué empresas son las que se les aplica por su, no sé, la actividad que realiza por nosotros solamente el establecimiento público no maneja el aeropuerto, sino que somos uno de los concesionarios de Airplan y nada más. Entonces quisiéramos saber cómo detectamos si se nos aplica o no a nosotros esta normatividad. Muchas gracias, Hugo. Un gusto saludarlo. Sí, efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 31 de programas de transparencia y ética pública no es solamente para las entidades del orden central y descentralizado del Estado, sino para quienes ejercen en su nombre alguna actividad. Estos son los concesionarios. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces el plazo sería el que usted estableció o el que dice usted que él dice la norma. ¿Ya estaríamos en mora o hay algún plazo hacia el futuro que podamos estar cumpliendo? Gracias, Hugo. Mire, aquí hay dos temas. Lo primero es que el plazo efectivamente pasó, se cumplía el 17 de enero de este año. Pero lo segundo es que la metodología bajo la cual se evalúa la implementación de los programas de transparencia y ética pública, dice la ley que la definiría la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Entonces, en este momento, que conozca, no existe la metodología para hacer esas evaluaciones a los obligados, pero en cualquier momento, es decir, se le puede solicitar en cualquier momento porque la norma, independientemente de que se establezca la metodología o no, sí se establece que son sistemas de gestión de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que se deben reportar las operaciones sospechosas a la OIAF. Eso quiere decir que, como le decía, independiente de la metodología que establezca la Secretaría de Transparencia, se deben estar haciendo estos reportes e implementando el sistema de transparencia y ética pública inmediatamente, pues porque ya el plazo se venció y ante cualquier autoridad disciplinaria, como lo establece la misma ley, se podría estar en curso en una falta grave. Correcto, muchas gracias. Y qué pena, la última preguntita. ¿Quién es el directamente responsable para reportar? ¿El gerente, planeación o control interno tiene alguna función en este tema? La alta dirección de la entidad si es una empresa industrial y comercial del Estado o si es una empresa que tenga función administrativa, como en el caso de las concesionarias, la alta dirección, llámese junta directiva o máximo órgano de gobierno, debe nombrar al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es el que debe reportar a la OIAF las operaciones sospechosas, incluso debe reportar
la ausencia de operaciones sospechosas, o sea, se reporta tanto las ROS como las AROS, ausencia de reporte de operaciones sospechosas. Y esta persona debe ser del nivel directivo, no puede ser, digamos, mejor dicho, debe ser nombrada por la máxima autoridad de la entidad, ¿sí? Y darle los reportes a esta máxima autoridad, porque incluso el representante legal o gerente de la entidad o de la empresa también es susceptible de revisión de señales de alerta, de operaciones inusuales, de operaciones sospechosas. Por lo tanto, lo que ha establecido la OIAF es que no debería depender de esta persona, sino del máximo órgano de gobierno. Bueno, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bien, bueno, teniendo en cuenta entonces pues que no tenemos más inquietudes, damos por terminado este espacio, agradeciéndole a usted primero que todo, doctor Miguel Ángel, por el espacio que nos comparte, por su conocimiento, por su generosidad. Muchas gracias. Y agradecerles a ustedes también por su asistencia. Los invitamos a quienes no lo han hecho a registrar la asistencia a través del link que dispusimos en el chat para enviarles las memorias de este encuentro. Hugo está levantando la mano nuevamente. No sé si tiene alguna otra Bueno, inquietud. sí, qué pena, pues aprovechemos y nadie más está preguntando, pero es que nosotros sí queremos hacer otras dos preguntitas, Diana. Buenos días. La consulta que tenemos es si control interno en el sector público está habilitado para ejercer la función del oficial de cumplimiento o si esos dos roles serían incompatibles. No son incompatibles. De hecho, como les mostraba al principio, tal vez, la articulación de todos los sistemas de gestión de riesgos, partimos del MIPG, después pasamos por prevención de daño antijurídico y otros sistemas de gestión de riesgos, pues esa revisión, esa verificación en parte está en cabeza de control interno. Lo que sí debe suceder es que la máxima autoridad o el órgano de gobierno de la entidad debe designar oficialmente quién va a tener ese rol. No es que se necesite contratar a alguien nuevo o no, sino que se debe definir si esos nuevos roles se le pueden asignar a control interno u otra instancia de la entidad. Me parece. Listo, Pero muchas no gracias. son incompatibles. Con mucho gusto. Bueno. Doctor, tenemos a alguien que está levantando la mano. Catalina Arenas. Adelante, Buenos Catalina. días, muchas gracias. Quería complementar diciendo que la Secretaría de Transparencia ya expidió el decreto reglamentario que es el 1122 del 2024, donde nos entrega el anexo técnico de cuáles son los componentes de los programas de transparencia y nos dice que para las entidades territoriales vamos a tener 2 años a partir del día que se expidió, que fue el 30 de agosto. Entonces, tendríamos hasta el 30 de agosto del 2026 para tener implementados los programas. Ah, qué bien, Catalina. Muchas gracias. No Muchas conocía gracias, realmente Catalina, por el aporte. Gracias, muy amable. Bueno, le dieron 2 años y medio más. Excelente. Sí. Bien, no sé si de pronto alguien más tenga una inquietud o algún aporte que hacer para la cátedra. Bien, bueno, damos entonces por terminada la cátedra. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su generosidad. Los A usted, doctora invitamos, Camila. los invitamos a estar atentos a la programación del Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico y a los próximos encuentros. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Feliz día, gracias. Hasta luego, feliz día. Muchas gracias.